Desafiando la conseja según la cual Francesca y yo éramos enemigos o estábamos molestos, en la conversa de hoy complacemos peticiones de amigos y enemigos comunes. Muchas cosas podrían hablarse con Alberto. Dilatada trayectoria política dentro y fuera de Venezuela, una historia aún por narrarse. Pero como acostumbramos en este espacio, estamos revisando los polvos de los cuales vinieron estos lodos del chavismo putrefacto. Alberto fue testigo y protagonista de los intentos que en el 98 y el 99 se hicieron para detener la avalancha que venía a arrasar con la democracia. Y conociendo como conoce esos días, en la primera de varias conversaciones que hemos pactado tener, paseamos por lo fundamental. Se pudo detener a Chávez a tiempo, pero el país decidió entregarse a la desgracia. Hoy en la conversa, Alberto Franceschi. Bien, amigas y amigos, en la conversa de hoy, no voy a decir un viejo conocido, porque se escucha feo, te van a decir que le estoy diciendo viejo y no es la idea. Alberto Franceschi, bienvenido en la conversa. Muchas gracias, Daniel. A tu orden, entonces. Te agradezco por aceptar la invitación. Gracias. Hace rato que tus fans, tu club de fans exigían a gritos y me mandaban todo tipo de solicitudes para que conversara contigo. Entiendo que estás un poco aquejado de gripe y te agradezco este esfuerzo que estás haciendo para conversar conmigo hoy. Alberto, la cuestión es una cosa sincera, sencilla y básica. ¿Por qué estos políticos que hoy te chantajean a ti, a mí y a todo el que critica la marcha de las cosas en Venezuela diciendo que lo importante es la unidad? ¿Por qué esos tipos no se unieron en el 98 alrededor de Salas Romes para contener al chavismo? O sea, ¿qué intereses privaron allí? ¿Qué recuerdas tú de aquel momento que estabas, entiendo, en el comando de Enrique Salas Romer? Sí. Bueno, mira, Daniel, este enfoque de ese aspecto histórico de este tema, como muchos otros, corresponden a la manera como los venezolanos entienden la política. Una especie de vivencias al margen del tiempo y del espacio, al margen de las teorías, de las instituciones. O sea, para el grueso de los venezolanos, la política es un acontecer de dimes y diretes y de proposiciones en torno a un liderazgo, en torno a una parranda, en torno a una visión inmediatista. O sea, realmente no hay manera de entenderse con la persona que no tenga un mínimo de conceptos para elaborar una visión de la historia o del acontecimiento político actual. Los que hemos estudiado la política a partir de, no es pedantería, te lo ruego, no me tomes como una persona que quisiera hacer lucir no sé qué nivel de abstracción y de conocimiento. No, pero yo he dado muestra a lo largo de, no sé, 500, 600 videos que están por allí en las redes, que realmente la política para mí es la comprensión de las realidades, del presente en marcha, de lo que está contenido en actividades de la gente, pero que están predeterminadas, no porque haya un determinismo histórico previo, sino que ¿a qué obedece? ¿A qué obedece que la gente actúa como actúe? Si actúa como actúa, es debido a razones, a propuestas teóricas, a alineamientos ideológicos, a alineamiento detrás de intereses. La política es una lucha implacable de intereses, de grupos y de clases, de segmentos de clase, de toda clase de organizaciones que tienen que ver con la defensa de intereses muchas veces mal habidos. Y si no se entiende la historia como este discurrir de esta lucha implacable de clases, de grupos, de segmentos, de grupos sociales, entonces no se entiende nada. Y así como hay este aspecto interno, hay que sumarle el aspecto más determinante aún, que es lo que se ha llamado dialéctica de estados. Es decir, hay cosas que suceden en un estado que suceden porque está relacionado con la lucha entre estados a nivel internacional, con la lucha de dialéctica de imperios que imprime todas las características fundamentales del acontecer cotidiano. El que crea, por ejemplo, que Venezuela tiene salida sin tomar en cuenta los aspectos centrales de esa dialéctica de Estado,
y de dialéctica de imperios, o sea, me refiero a la presencia física, visible, tangible de la que era la Unión Soviética, o sea, la Rusia imperial, la China, ¿cómo se llama? Y este subimperialismo peorro de Cuba presente en esta cotidianidad nuestra, y por supuesto los imperios europeos y el imperio norteamericano. Quien crea que nuestra vida discurre al margen de esos intereses de esas naciones, entonces no entiende nada. Entonces, ¿cómo armar un rompecabezas de tantas aristas de esa dialéctica de estados, esa dialéctica de imperios y esa dialéctica de clases, grupos y subgrupos, donde entran, por supuesto, las camarillas políticas, las camarillas económicas, las camarillas de especuladores, los grupos de bancos, los grupos de, qué sé yo, industriales o agrícolas o lo que fuera, de intereses del empresariado o de esa casta de clase media parásita nuestra que vive pendientes del guiso y de cómo, de ponerse donde haya alguna, como se dice vulgarmente, ponerse donde haya la oportunidad de enriquecerse, que es el leitmotiv de toda la política venezolana del 98 y de ahora. Cómo enriquecerse a través de los partidos, a través de las políticas, a través de las propuestas políticas. Porque en Venezuela, habiéndose agotado hace tiempo la capacidad de la gente de la inventiva empresarial y de la disciplina que se requiere para tener ahorro y acumulación de capital y expansión y creatividad para sostener una empresa, la gente se dedicó fue a buscar el chance y la oportunidad de enriquecerse a través de la política. La política en Venezuela es la vía más expedita, más directa y más, digamos, ¿cómo se llama?, visiblemente venal de hacerse del dinero de los venezolanos, el dinero público. Y así estamos. O sea, lo de hoy es consecuencia de la misma línea de conducta de los años 60, 70, 80 y 90. Una vez Teodoro Pekov dijo, caramba, lo único cierto que ha dicho, que debió aplicárselo a él mismo también. Si lo que dice AD de Copey es cierto y lo que dice Copey de AD es cierto, ninguno de los dos tiene derecho moral a dirigir el país. Se refería a las campañas mutuas de acusarse de narcotráfico en los fondos de campaña, lo cual evidentemente ocurría. O sea, el narcotráfico que hoy es omnipresente y todos hablan y que el Pollo Carvajal y el Otto y Maduro y Diosdado. No, chicos, eso viene de antes. Eso viene de perversidades del viejo sistema político. Claro, no habían alcanzado hasta estos niveles. No habían hecho metástasis. Claro, pero es que escúchame, incluso los grupos económicos. Daniel, es un hecho que hay una vieja discusión no resuelta por presión mediática en contra de si la fortuna de Tinoco y la fortuna de ¿cómo se llama?, de Gustavo Cisneros era de origen del narcotráfico. Y eso se oculta y se trata de disimular, etc. Porque las trazas, los orígenes de todas esas fortunas son mal habidas. Y si no directamente por el narcotráfico, sí directamente por la vía de las coimas y de las, ¿cómo se llama?, y de las mordidas al presupuesto nacional pactado con los burócratas de turno. Quien dude que D'Agostino, por ejemplo, tiene una colosal fortuna nacida de los pactos con cada uno de los gobiernos de Venezuela en los últimos 30 años, es decir, 20 de Chávez y 10 o 20 más atrás de Chávez, entonces no entendió nada de lo que es la conformación de la fortuna gigantesca en Venezuela. ¿Qué se dio en 1998? Esa lucha de intereses que determinó la pelea de perros que había por la posesión del Estado, gran benefactor y gran hacedor de fortuna. Y el señor, ¿cómo se llama?, Salas Roma, intervino allí a nombre, yo no voy a decir de impolutos intereses, pero por lo menos para mí fue visible que actuaba de buena fe, representando intereses más o menos, ¿cómo se llama?, yo no voy a decir pristinos, absolutamente impolutos, no. Era lo más sanito que había en esa ocasión. Quería representar una propuesta de industria sana, de una eliminación de las coimas, de la, ¿cómo se llama?, de la putrefacción de las comisiones y de la putrefacción de los grupos de intereses que arropaban toda la actividad del Estado. Y se dio esa gran pelea. La Venezuela que quería trabajar
con una empresa libre, con unas reglas de comercio absolutamente nuevas, de prístinas relaciones comerciales abiertas con muchos países del mundo. Quería ser parte de una defensa de la propiedad privada y de las reglas de intercambio comercial absolutamente, digamos, idóneas. Y la Venezuela de la corrupción, que se agrupó toda detrás de Chávez, emboscada precisamente para impedir por todos los medios que lo que era una amenaza para ellos se convirtiera en un aliado fundamentalísimo. Eso no se entendió nunca. Chávez pasó a ser del bocón aquel que quería expropiar todo el mundo a ser el principal instrumento de las peores mafias del país. Eso es el tránsito de la Venezuela en los últimos 20 años. Ahora, fíjate algo, Alberto. Tú, de alguna manera, para la gente que también puede desconocer eso, tú de alguna manera tenías una carrera política previa a todo este proceso, pero de alguna manera estuviste alejado de la diatriba partidista, por lo menos en Venezuela, por lo menos de forma visible, y en el año 98 vuelves a la primera línea, al lado de Salah Romer primero, y luego en el año 99 participas en el tema constituyente para detener lo que Chávez estaba planteando, siendo minoría en esa constituyente. ¿Qué te motivó a ti a regresar en ese momento? ¿Por qué Alberto Franceschi se lanza de nuevo, lanza el ristre en el 98? ¿Qué había en ese año que tú consideraste necesaria tu presencia? Mira, Daniel, con razón cuando te dije que quería llevarme a Jurungá Muertos del año 90, que fue lo que le dijo Rómulo a Domingo Alberto Rangel, le puso el nombre de ese Jurungá Muerto. Sí. Mira, el primer muerto que no logro, digamos, poder explicar plenamente ante gente que habría que dotarlo de muchas premisas para poder entender mi evolución personal, es que yo fui durante 20 años de mi vida idiota políticamente. Yo fui un izquierdista idiota. Los socialistas son idiotas. De la mejor buena fe. Yo creía en esas prédicas que te participo que no es el pobrismo. Esa filosofía cristiana de siglos tiene la misma génesis. Tiene la misma génesis de colocarse en defensa del sermón de la montaña. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque Dios será el reino de los cielos. O sea, ¿para qué una cultura de ahorro y de trabajo esforzado si siendo un pobre pendejo ya tienes garantizado una guarada felicidad eterna? O sea, yo no soy antirreligioso y defiendo el carácter católico de la cultura de mi país. Y estoy hablando de un aspecto muy parcial de la doctrina cristiana. Pero es un hecho que esas raíces están incrustadas en el hemisferio occidental. Ojo, en el hemisferio oriental también sus vertientes parecidas. O sea, existen en las filosofías políticas del mundo, digamos, bueno, las trazas de la lucha por el igualitarismo y todas esas vainas, ¿entiende? Que arrastran la voluntad de mucha gente. Bueno, yo fui durante 20 años creyente en esa estupidez teórica de que había que luchar por una Venezuela de iguales. Ya va, eso lo peleaban millones y millones de personas. Las tres grandes revoluciones, la primera la norteamericana del siglo XVIII, al final del XVIII, y la francesa al principio del XIX y la rusa al principio del XX, son tres grandes revoluciones. Dos de las cuales, la francesa y la rusa, son revoluciones por el igualitarismo. La otra, la norteamericana, era por la libertad, que es la diferencia sustancial del tipo de cultura política de la nación norteamericana con estas otras dos. Nosotros somos herederos de la guillotina, chicos. Somos herederos de la matanchina de los Robespierre y compañía, o de las matanzas de Stalin y del propio Trotsky antes que Stalin, para imponer el igualitarismo estatal y el igualitarismo social, con estos pasivos gigantescos del tal socialismo en la economía mundial. Ahí están los resultados, el que quiera verlo. ¿Qué puede generar el socialismo si no esta miseria que conocemos en Venezuela, que conoce Cuba, que conoce China, hasta que abandonó ese presupuesto socialista? Que
Rusia tuvo 70 años hasta que abandonó, porque está bien, son todavía maquinarias totalitarias el Partido Comunista Chino o el partido de Putin, pero son ahora de aristocracias capitalistas a ultranza, de castas realmente avaras en la posesión del poder político para garantizar su propia fortuna. No es la política de Stalin o no es la política de Mao Zedong. La gente se confunde porque mezcla todo con todo y hace unas visiones realmente muy simplistas de la política. Aquí lo que está demostrado es que el socialismo es una plaga. Es una plaga heredada no solo de Fidel Castro, es una plaga heredada de Acción Democrática y COPEI. Es una plaga del social cristianismo y de aquel partido de alianza de clases, de Acción Democrática. Es el partido de la chancleta, es el partido del igualitarismo. Sí, puede tener muchas virtudes el surgimiento de Acción Democrática, un partido que civilizaba la Venezuela de la alpargata y la Venezuela rural. Pero para imponer ¿qué? La reforma agraria dependiente de burócratas del Estado. Dependiente de darte un pedazo de tierra al que tú no eres propietario nunca porque tienes que, digamos, satisfacer las apetencias de tantos burócratas del Instituto Agrario Nacional, del IAN famoso. ¿O qué más? Bueno, que puede ser industrial, pero tienes que acogerte a una política de precios y de salarios que te dicta el Estado. O sea, todas esas medidas socializantes de Acción Democrática y COPEI nunca estuvieron al margen de edificar esta economía pirata de Venezuela que finalmente colapsó. Bueno, por las manifestaciones, digamos, visibles, lo que fue el Viernes Negro de Luis Herrera o la corruptela infinita de Recadi y luego de Cadivi. Pero el chavismo está ya incrustado en la mentalidad del igualitarismo adeco-copellano. Y eso es un hecho. Venezuela, la derecha, la tal derecha económica y política fue desterrada porque todo el empresariado fue edificado sobre estos presupuestos. El empresariado venezolano es pedigüeño, es haragán, es un ¿cómo se llama? Un empresariado de 15 vacaciones por año, chicos, y de dinero fácil, de condonación de deuda. La cantidad de dinero que se le entregó a nuestra burguesía agraria y a nuestra burguesía industrial es impresionante, para nada, para tener una base raquítica en la economía. Bueno, ¿qué no fue lo que hizo Chávez? No, le puso un cohete a toda esa vaina y entonces logró establecer una cosa que no estaban preparados mucho, que ahora nos toca a nosotros. Vamos a edificar una economía, pero para nosotros, para la casta de lumpenes estos rojos, de igualados, de gente inculta, de gente que... Es el perraje que se hace gobierno e impone su ley. Entonces, qué vaina. Aquella apariencia de cierta competitividad, de ciertas libertades económicas que podía respirarse todavía en la cuarta, son cada vez más asfixiadas por la bota insolente del burócrata y del burócrata militar en particular, que reina desde 1999 para beneplácito de todos los parásitos de la burguesía venezolana que se han logrado colear en el régimen y se han coleado para seguir produciendo muchos a veces incluso hasta honrados, pero el grueso de ellos a través de la coima y la ventaja de estar afiliados al partido de las corruptelas, la comisión que empezó siendo el 5, el 10%, el 20% y terminó siendo establecer una obra y cogerse el 100% de la obra, porque es que es una vaina que ya no tiene límite, ¿no? ¿Qué es la corrupción chavista? El cogerse el 100% del presupuesto. Y eso no tiene comparación con ninguna experiencia en el mundo. Alberto, ¿tú crees ya, para no quitarte más tiempo y abusar de tu situación también, que lamento mucho que la gripe te haya agarrado de esa forma, pero ¿tú crees que es válido decir que el chavismo y estos 20 años de revolución chavista no han sido otra cosa que la fase de putrefacción del sistema que ya existía? Exactamente. Es una aseveración absolutamente lícita, legítima, correcta. Aquí no hay nada nuevo bajo el sol. Esto es la cuarta revivida. Esta es la cuarta en su fase degenerativa. Chávez gobernó inicialmente con la constitución de la cuarta y la constituyente con Caprilito allí de facilitador en la Cámara de Diputados el 23 de enero es la personificación de que se quedaban los mismos que estaban antes y Chávez pretendió entenderse con ellos. El problema fue que le zamparon aquel golpe del 11 de abril
Y entonces el tipo reviró y dice, me van a joder, entonces yo voy a hacer mi propia vaina. Pero en realidad Chávez hubiera seguido más o menos como estaba, poco a poco, apretándole el pescuezo hasta asfixiarles completamente. Como resolvieron dársela de vivo, quererlo tumbar, entonces resolvió el chico no a meterle el torniquete rápidamente a todo. Y edificó esta monstruosa clase política que no puede gobernar sino mediante el atropello. Pero así, analizando las cosas con frialdad, Daniel, absolutamente, la cabeza metida en hielo. Esto no lo buscamos nosotros. Es más, nos lo buscamos de la peor manera, votando por ello. Porque el que niegue que esto lo quisieron los venezolanos, y lo quisieron por la inmoralidad manifiesta de la inmensa mayoría de las concepciones políticas de la gente del común. Quiere vivir sin trabajar, quiere que le den real, quiere que no pague los créditos, quiere absolutamente... Bueno, sí, hay otra Venezuela muy sana, otra Venezuela competitiva, otra Venezuela honorable, honrada, pero ¿cuántos somos? Pues yo me meto ahí. ¿Cuántos somos? Pues yo creo que han venido de ser minoría, que lo eran en los años de mayor prosperidad e iniciativa, a ser mayoría en los años de desgaste y de crisis total, porque en medio de tanta crisis, ¿qué es lo que le queda a la gente? Adecuarse a la pedidera y adecuarse a las ventajas de estar cercano al poder omnímodo y, ¿cómo se llama? Y venal, ¿no? Así es, así es. Alberto, te agradezco muchísimo esta conversación. Espero te recuperes pronto para que volvamos a revisar estos asuntos. Y por supuesto, estoy seguro que queda mucho por analizar, porque a mí lo que me molesta a veces, Alberto, de todas estas cosas, es es verdad, los venezolanos votamos por esto, por activa o por pasiva. Pero es que ahora entonces hay una multitud de esconde la mano, ahora nadie fue. Entonces, ahora el país se destruyó solo. Chávez destruyó todo y nadie lo acompañó. Y eso no es verdad. Daniel, somos muy pocos los que podemos decir no metimos la mano. Así es. Yo por ejemplo fui uno de los 4 electos en aquella constituyente. Y 3 no votamos. El doctor Fermín, el doctor, ¿cómo se llama? Olavarría y yo. Hasta, ¿cómo se llama? Gruber Caría. Gruber Caría votó a favor de esta constitución. Él trató de mejorarla, etc. A lo mejor de la mejor buena fe. Pero esa constitución es nuestro viacrucis desde hace 20 años. Sin duda. Y eso tiene nombre y apellido. Te digo que de ese tema me gustaría hablar luego en otra oportunidad, pero se nos acaba el tiempo hoy. Te agradezco mucho, Alberto. Muchas gracias. Ok, un gran abrazo. Chao.